Buenas noches, ya con la oportunidad de compartir una vez más con ustedes y espero que tengamos una noche de aprendizaje, todos que aprendamos, todos, me incluyo obviamente, y, y bueno, pues sobre el tema en específico, lo que quieras aportar, lo que tú creas que es bueno para incluir en este tema, bienvenido, bienvenido a lo que quieras aportar. También bueno, pues quiero hacer la aclaración de que lo que estoy compartiendo es mi forma de entenderlo, algunas cosas que he estudiado o aprendido en el camino. No significa que tengo la verdad absoluta, no significa que todo lo que yo digo tiene que ser exactamente como yo lo estoy diciendo, simplemente es mi propuesta, es mi visión y hasta ahí. Posiblemente tú tengas una opinión que difiere de la de un servidor, una opinión que respeto, tal vez no la comparto, pero la respeto. Y cuando digo tal vez no la comparto, bueno, creo que ya, si ya tienes tiempo viendo mis videos, ya conocerás qué es lo que no comparto respecto al tema Lucifer. No significa que yo tengo la razón nuevamente, significa que pienso distinto, significa que tengo una opinión distinta, significa que dentro de mi realidad, para mí Lucifer es algo que tal vez no es lo mismo que tú piensas, pero bueno, creo que eso es lo que le pone sabor a la vida, que tengamos pensamientos distintos. Y tener pensamientos distintos no significa que estoy en contra tuya, no significa que yo soy mejor que tú, no significa que yo tengo nuevamente que tengo la razón, no. Simplemente lo que yo puedo ver como un 9, tú lo puedes ver como un 6. Y según la perspectiva que tengamos, pues estamos en lo correcto. Gracias por dársela, por estar aquí. Bueno, voy a estar unas 3 semanas sin transmitir en vivo. Voy a hacer una pausa porque tengo algunas actividades que demandan mi tiempo. Voy a estar unas 3 semanas sin asistir por aquí, pero seguramente aquí nos veremos después de 3 semanas, que sería dentro de 4 semanas, 4 lunes más, nos estaríamos viendo por aquí. Si vienes con el tema, con la intención de debatir mi postura, si vienes con la intención de imponer tu ideología, pierdes su tiempo. Ni me voy a poner a debatir contigo, ni me voy a poner a desmentirte o a defender mi postura. No, no, no. Si tú crees que lo que estoy diciendo es incorrecto, bueno, pues simplemente ignórame. Ignórame, porque no pretendo hacerte sentir o hacerte creer que yo tengo la verdad del tema. Lo que te voy a compartir es mi visión y hasta ahí. Si de pronto mis palabras pueden ser ofensivas, bueno, pues me vale. No me vale. Realmente no, pues no pretendo incomodar a nadie, no pretendo ofender a nadie, pero a veces se me sale alguna que otra palabra que pudiera ser ofensiva. No es con esa intención, pero bueno, si te sientes ofendido, pues este no es tu lugar. Buenas noches, Jiménez, Ramírez Jiménez, Patricia también, Patricia Ruiz, buenas noches, María Félix, también saludos, Francisco, Mar, buenas noches, Graciela, Cristian, Germán, buenas noches, Ángel, Nájera también, Edgar, buenas noches, Alberto, buenas noches, Reina y Damián. Si de pronto escribes, no leo tu comentario en la transmisión, no te respondo el saludo, no es que te esté ignorando, es que ya estoy metido en el tema. Y bueno, para aclarar, no pretendo minimizar ni ignorar a nadie, pero bueno, ya inspirado, pues me detengo, no me detengo mucho a leer comentarios. Bueno, qué bueno que dejas aquí tu comentario, Yasmin. Mira, sobre esto, tu comentario, creo que te invito a que te quedes, y a todos pues les invito a que se queden, porque voy a presentar una visión de Lucifer que posiblemente difiere. Bueno, yo creo que sí, no sé cómo lo entiendas tú. Lo que te voy a presentar sobre Lucifer difiere en mucho del Lucifer bíblico. Ese Lucifer que en algún momento, la estructura que le han puesto a Lucifer, según el concepto ya más tradicional o más popular, ese concepto puede ser intimidante. Puede ser intimidante para algunas personas que dicen, bueno, yo me quiero meter en el sendero oscuro, quiero
quiero participar de este paradigma o de esta filosofía o de este culto o de este credo llamado Lucifer o luciferismo o sendero de la mano izquierda. Y realmente no es así. Realmente no es así, no hay por qué temer. Sí hay energías que pueden ser bastante nocivas, pero no tienen que ver directamente con Lucifer. El hecho de hablar de Lucifer, y te puedo adelantar así, les puedo adelantar algo que todos sabemos. La etimología del nombre, bueno, o el nombre en sí significa portador de luz. ¿Qué significa luz? Significa sabiduría, conocimiento y, bueno, lo que esto conlleva. Entonces, si estamos hablando de Lucifer como un portador de luz, ¿por qué? ¿Por qué intimidarnos? ¿Por qué sentir que el sendero oculto es algo que nos pueda... El sendero oculto, ¿por qué relacionar lo oculto con algo que nos pueda preocupar? Ahora, cuando una persona entra, independientemente de que si es el sendero oculto o el sendero siniestro o en el sendero de la mano derecha, como algunos lo consideran, y entra en un proceso de despertar espiritual, en ese proceso de despertar espiritual pasan cosas que pueden ser intimidantes. Ahí sí, tener una ideología realmente no es tan relevante, y lo digo con respeto para la creencia que tengas, no es tan relevante como el hecho de entrar en un despertar espiritual. El despertar espiritual te mueve neuronas, altera tu sistema nervioso, puede incluir en impactos físicos, incluso de salud, puedes tener algunos sí, impactos emocionales que te van a sacar de onda. Eso sí es algo intenso, pero es un proceso que, bueno, pues dura un tiempecito y después lo puedes entender y manejar de una manera más tranquila. Pero eso, en el despertar espiritual sí hay un proceso impactante. Pensar o ser partidario del sendero de la mano izquierda no tiene nada que ver con esa parte intimidante que nos quisieron traer, que nos impusieron desde el mundo religioso. Ellos, de hecho, el Lucifer del cual yo te hablo difiere bastantito o mucho de ese Lucifer del que nos presentaron a través de la iglesia, a través de la religión, llámese como se llame. Entonces, no hay por qué temer, no hay por qué sentirse intimidados cuando se habla de Lucifer o se habla del sendero de la mano izquierda. Así que paso a saludar nuevamente y luego ya me meteré al tema. Jairo, buenas noches. Oniel, saludos Oniel, buenas noches. Clavícula. Muy bien Clavícula, gracias por tu comentario. Selene, buenas noches. Muy bien, Máximo, saludos. Joseph, Gaby, buenas noches. También David, Varela. Bueno, Antonio Sausa, buenas noches. Bien, de Lucifer, el extraterrestre, es el que vamos a hablar hoy, y cómo es que a través de meternos un poco a la historia, vemos un Lucifer distinto, un Lucifer que nada tiene que ver con esa onda popular de relacionarlo con el mal, con lo destructivo, con los pactos, con el Lucifer vengativo, con el Lucifer que viene a protegernos, en esa parte también, porque algunos creerán que Lucifer los protege. Si tú crees que Lucifer ojo con esto, no malinterpretes mis palabras. Si tú crees que Lucifer te protege y tú tienes una creencia así muy muy fuerte, estás en lo correcto. La historia nos dice que no es por ahí el asunto, pero si tú tienes, por ejemplo, una piedra y dices tú, esta piedra es mi protector, esta piedra es mi guardián, esta piedra es mi escudo, mi defensa, estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es una proyección mental que tú estás emanando, y como es tanta la intensidad o tanta la certeza que tienes en eso que tú crees, se vuelve real. Es un tema más profundo del cual no voy a hablar en este momento porque no es el espacio, bueno, no es la propuesta, pero lo que te digo es así: si tú crees que Lucifer te protege, si tú crees que Lucifer te da su abrigo, etcétera, estás en lo correcto. Estás en lo correcto, ¿por qué? Porque todos los dioses, absolutamente todos los dioses, son una proyección mental. Así de simple,
para que no nos compliquemos y no entremos con que de pronto, si en algún momento a lo largo de ese tema te digo que no creo en Lucifer como un Lucifer protector, vengativo, etcétera, no creo en eso, no significa que no sea así. Significa que yo no creo en eso porque dentro de mi realidad, dentro de mi paradigma, Lucifer es algo que obviamente lo vas a ir viendo, vas a ir conociendo mi postura sobre el tema a raíz de que vaya avanzando. Me declaro luciferino porque tengo mis razones y las vas a conocer a medida que estemos avanzando. Pero si tú crees que Lucifer es tu padre incluso, estás en lo correcto, porque tendría mucha lógica entendiendo, apoyándolos incluso en la ufología o en lo que entendemos como la cultura sumeria, que es a donde tenemos que ir si tenemos que hablar de Lucifer. Si tú quieres llamar a Lucifer padre, pues estás en lo correcto. Pero si de pronto ves a Lucifer como el sustituto del Dios bíblico, diciendo, bueno, ya no creo en este Dios bíblico por cuestiones personales, pero todo lo que yo esperaba del Dios bíblico ahora lo quiero tener en Lucifer. Bueno, si ese es tu paradigma, es correcto, no lo comparto. No creo que Lucifer sea un personaje al cual le tienes que pedir, suplicar, rogar o someterte a él. Pero si tú crees eso, bueno, pues muy tu creencia y adelante con eso. Bien, voy a entrar en el tema y en un momento más paso a leerlos por aquí. Lucifer bíblico es un Lucifer intimidante, es un Lucifer que tiende a un proceso de resistencia a fuerzas ocultas. Cuando hablamos de fuerzas ocultas, cuando hablamos de lo oculto, solamente estamos hablando de aquello que desconocemos. Y lo que desconocemos no necesariamente tiene que ser algo malo. Lo que desconocemos es aquello que no sabemos manejar. Cuando una persona empieza a tener experiencias llamadas paranormales, suele intimidarse mucho. De pronto empieza a tener sueños que se hacen realidad. Asustan sobre todo cuando esos sueños están relacionados a un evento trágico, a un evento que no es muy saludable. La gente se asusta porque esa parte oculta para el mundo la está experimentando y no es normal. Todo aquello que tiene que ver con lo paranormal, con las percepciones extrasensoriales y no las conocemos o no estamos preparados para eso, sí puede ser intimidante. Y el Lucifer que nos han querido imponer o que han impuesto, porque al final de cuentas mucha gente tomó a ese Lucifer y le rinde culto, le rinde adoración y tiene una perspectiva de que Lucifer, de que simplemente por creer en Lucifer ya tienen un poder sobrenatural, o una cobertura sobrenatural, lo cual se necesita mucho más que un altar. Se necesita, para tener poderes llamados sobrenaturales, se necesita tener más que un altar, se necesita más que un mecanismo de adoración o de sumisión o un credo en específico. Es una entrega muy fuerte hacia una creencia lo que va a dar el resultado. Ojo, es una entrega muy fuerte hacia una creencia. Si tú crees que Lucifer es un ser de elevada energía y tú y te presentas a Lucifer con una energía baja, con una energía del miserable, con una energía mediocre, si tú llegas si tú quieres contactar con esa energía llamada Lucifer y tú la tienes en un nivel muy alto, por lógica, si quieres conectar con una energía de este tipo, no vas a llegar con pensamientos pendejos, con pensamientos mediocres. ¿Cuáles son los pensamientos mediocres? Y si te ofendes, solamente retírate, no empieces a ponerte intenso. Los pensamientos mediocres son: Lucifer, dame; Lucifer, necesito; Lucifer, ayúdame. Son pensamientos pendejos. Sí, pendejos cuando no los conocemos. ¿Por qué? Porque de pronto, pues eso es lo que nos enseñaron. Nos dijeron que si allá donde estábamos no nos iba a responder aquel Dios, bueno, pues que Lucifer sí nos iba a responder. Y si nos acercamos con esa intención, con esa ideología, no vamos a obtener nada. A menos que tu fe, o lo que tú entiendas por fe, sea muy fuerte. Pero si tu fe es fuerte, no vas a llegar con una actitud sumisa. Porque si tú crees en algo, te vas a identificar con eso que tú crees.
Si tú te identificas con un ser de alta jerarquía, con un ser de alta vibración, con un ser poderoso, pues vas a llegar en esa vibración. Si tu creencia es real, vas a buscar empatar con esa ideología. No vas a ir en un proceso de sumisión, no vas a ir en un plan de necesito, de dame, de pobrecito de mí, es que yo sufro mucho, es que soy la víctima del mundo. No, no, no. Esos pensamientos mediocres no son para aquellos partidarios de Lucifer. Y lo digo con mucho respeto. Aunque en el cristianismo hay personas muy centradas, el cristianismo abarca todo lo que tiene que ver con, que incluye a Cristo. Llámese católicos, protestantes, etcétera. Los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos dentro de su ideología, es un tema que no voy a explicar ahora, pero también son cristianos. Dentro del cristianismo hay personas muy autosuficientes, hay personas muy dueñas de su realidad, muy conscientes de lo que están haciendo y de la responsabilidad que tienen. Pero muchos partidarios del cristianismo tienen estos pensamientos mediocres. A ver si Dios quiere, a ver si Dios me permite. Bueno, así como hay gente pendeja en esa ideología, también la hay en aquellos que se acercan a Lucifer y obviamente están perdiendo el tiempo. Cuando tienes una mentalidad de escasez, de pobreza, de dependencia, de necesidad, no vas a poder empatizar, tu energía, tu vibración, no va a empatizar con aquello que tienes en mente. Por lo tanto, si eres partidario de la ideología de Lucifer, replantéate un poquito qué es lo que estás haciendo si es que estás participando de estos pensamientos mediocres y canaliza, ve a Lucifer como un ser de una fortaleza energética según tu paradigma. Bueno, pues entonces busca imitarlo o igualarlo o por lo menos aprender de lo que emana esta energía. Pero si vas en el plan de mendigar, bueno, pues entonces seguramente no te va a ir muy bien. Para hablar de Lucifer tendríamos que ir sí o sí, y esto cualquier persona lo va a entender, sí o sí, a ver de dónde parte. Y tendríamos que entender algo tan simple que en este momento todo el mundo puede decir, bueno, ¿los extraterrestres existen o no existen? En este momento, los conspiranoicos o aquellos partidarios de esto dirán que sí. Yo también digo que sí. El universo es tan grande que sería una estupidez creer que somos los únicos que existimos, que somos lo único a lo cual, la única especie que tiene vida, y obviamente incluyendo los animales. Sería muy tonto de nuestra parte creer que estamos solos en el universo. Hay tanta información, tal vez no oficial, tal vez extraoficial, tal vez información que no es aprobada incluso por la ciencia, pero obviamente porque tienen sus propios intereses y nos ocultan que hay otro tipo de seres. Así como en este momento se maneja mucho el tema el tema ovni y todo lo que conlleva, lo mismo ahora, lo mismo hace mucho tiempo atrás. Y de esto dejan registro muchas o prácticamente todas las culturas del planeta. Y hay una situación muy especial que, por ejemplo, creo que ya lo sabes si has investigado un poco sobre el tema, lo sabes que el mismo personaje que pudo aparecer en Egipto también apareció en la cultura azteca, aquel personaje con su bolsita, con una apariencia tipo serpiente o dragón o reptil, aparecen en distintas culturas que en aquel tiempo y por la distancia que hay entre una y otra, pues posiblemente nunca tuvieron contacto entre una y otra, pero aún así compartían, dejaron registro de compartir los mismos dioses con otros nombres, con nombres distintos, pero al final de cuentas eran los mismos personajes. Si vamos al tema de Sumeria, encontramos principalmente a Enki, que sería el punto de partida. Enki y todo un séquito de personajes. No era solamente Enki o Enlil, Anu, no era exactamente eso. Ahí aparece en el punto de partida como con el nombre de Enki, pero no muy lejos de ahí, los sumerios, acadios, le dan el nombre de Ea. Y más adelante pasa el tiempo y le dan el nombre por acá ya nuestros paisanos o por nuestra zona, pues ya le dan el nombre de Quetzalcóatl, Kukulcán, etc. Los egipcios le llamaron Ta, se escribe P-T-A-H, Ta. Los griegos, Prometeo, por allá el dios romano Lucifer, y así ha venido cambiando el nombre según la geografía. Pero al final de cuentas es el mismo personaje.
Y en esto coinciden pues los estudiosos del tema. Y un servidor también comparte esa idea. Si estamos entendiendo que Lucifer lo vemos en la figura de Enki como punto de partida, ahí ya tenemos para entender que algo de sensacionalismo tiene la iglesia al respecto. Por lo tanto, esa parte intimidante de la ideología luciferina es solamente para ponerle algo de amarillismo o sensacionalismo al tema y crear una imagen que en ese momento muchas personas creen que pensar en Lucifer es sinónimo de maldad, sinónimo de entrar en un tema oscuro, en un tema prohibido, en un tema demoníaco, infierno, incluso para algunos, y obviamente no tiene nada que ver con eso. A través de la historia, a Lucifer le han dado, con diferentes nombres por supuesto, pero ya lo que entendemos como Lucifer ha tenido distinto desarrollo en su existencia, ha tenido un desarrollo distinto y bueno, sería algo que no lo podemos comprobar. ¿Por qué? Porque bueno, pues principalmente porque no estuvimos ahí. Pero ¿qué podemos hacer de esto? ¿Qué podríamos entender o de qué nos puede servir la historia partiendo desde Enki hasta nuestros días? Bueno, la historia nos dice, obviamente tal vez no es una historia oficial, pero bueno, lo que más se dice es que Enki era un científico con un alto grado de vibración energética, si lo quieres llamar espiritualidad, bueno, pues llámalo así, pero era más un grado de elevación energética con una capacidad muy elevada en comparación al tema de los humanos. Cuando se habla de estos personajes llamados descendientes de Anu o sí, los que llegaron del cielo, Anu y su gente, cuando se habla de ellos, no se habla de ellos como unos personajes con la complexión que nosotros tenemos, que por ahí se nos ha dicho que Lucifer es un personaje hermoso y que muy atractivo y que muy bello. Bueno, pues en la mitología respectiva se dice que tenían una especie, eran algo así como unas serpientes o como unos dragones o como unos reptiles, que sí que medían pues entre, no sé, 3, 6 metros de altura, eran personajes muy altos. Y obviamente por ahí viene una historia o varias historias que indican que, bueno, en algún momento crearon al humano para realizar algunas actividades en específico. Bueno, no me voy a meter en ese tema porque no es punto que tenga tanta relevancia, y creo que si estudiaste el tema pues ya lo sabes. Voy a lo que nos interesa. Cuando viene un proceso ahí de división entre Enki y el grupo que conformaban a los personajes de aquel tiempo, cuando viene una división, bueno, por ahí se dice que Enlil, quien ahora los estudiosos del tema lo identifican como Jehová, dicen que Enlil tenía planes para los humanos, planes de exterminio, bueno, primero de tenerlos bloqueados en cuestión de conocimiento. Enki dice, no, pues vamos a darles el conocimiento, palabras más, palabras menos. Obviamente la intención era esa, supuestamente, según la historia. Y se le da el fuego, ya viniendo un poquito más para acá, para que lo entendamos mejor, se le da el fuego del conocimiento al humano. Se le da el fuego. Pero hay un detallito que parece que se le escapa a muchos personajes. Prometeo, o Enki en el pasado, que le quiso transmitir, le dijo a los humanos acerca del conocimiento, sí. En la figura de Prometeo vemos que entrega el fuego a los humanos, pero no les dijo qué hacer con el fuego. Entregó el fuego. Tal parece, y esto es una percepción de un servidor, no significa que tengo la razón, tal parece que tanto Enki como Prometeo parece que tenían diferencias con su círculo, con sus pares, tenían diferencias, y por tal de remarcar sus diferencias, hicieron lo que la mayoría no querían, en este caso que el ser humano tuviera conocimiento. Enki le dice al ser humano, lo incita a probar del conocimiento, pero no le dice qué hacer con él. Prometeo entrega el fuego porque tiene un problema ahí con su padre, entrega el fuego, pero no le dice al ser humano qué hacer con el conocimiento. Por eso, a través de la historia de los humanos, por allá en este cuerpo,
hemos tenido hemos tenido muchos conflictos en en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos conocimiento, sabemos que en algunos de nuestros cuerpos, llámese cuerpo mental, cuerpo etéreo, cuerpo astral o como lo quieras llamar, sabemos que hay un conocimiento guardado, pero no sabemos qué hacer con él. Y la prueba está en que el mundo solamente ha tenido destellos de personas que han tenido conocimiento más allá de lo que viene siendo a modo en las masas, por ejemplo. Las masas suelen tener, y tal vez ahí me incluyo, solemos tener un conocimiento muy escaso en comparación de algunos personajes que han destacado, en comparación de la intención primaria, que era que los seres humanos tuvieran conocimiento, que abrieran los ojos. Obviamente entra el tema de la vida eterna, y viene más de nuestros días entraría el tema de la piedra filosofal, pero es otro tema. Simplemente el punto del conocimiento. Se le dijo al humano que tenía conocimiento, se le entregó el conocimiento, pero no le dijo qué hacer con él. Identifica los problemas que tienes tú en este momento. ¿Cuáles son tus problemas? Salud, dinero, amor. Posiblemente eso sean. A nivel social, robo, invasión, guerras, a nivel social. En este momento son los problemas que imperan, tanto personales como a nivel social. Vete a la historia, a cualquier lugar de la historia, a cualquier época de la historia, vas a encontrar guerras, vas a encontrar robos, vas a encontrar asesinatos, vas a encontrar personas que son débiles emocionalmente, vas a encontrar división, vas a encontrar gente con problemas de lo que conlleva el dinero, gente con problemas en relación a su estado físico. Los mismos problemas de hace miles de años, esos problemas siguen presentes en la humanidad. Entonces, ¿de qué le sirvió al hombre? ¿De qué sirvió en aquel momento que le entregaran el conocimiento al hombre si no ha sabido qué hacer con él? Bueno, al ser humano en este caso, hombre o mujer. ¿De qué sirvió si no han sabido qué hacer con él? Lucifer, una representación bíblica, la serpiente le dice a la mujer, dice, pruébalo, dice, vuestros ojos serán abiertos, no moriréis, seréis como dioses. Sí, la representación bíblica dice que la mujer probó del fruto, el hombre probó del fruto, el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, el hombre se dio cuenta que ya tenía conocimiento, pero no supo qué hacer con él. Y así ha sido la humanidad durante siempre, al menos desde que se tiene registro. Solo algunas personas han destacado en cuestión de conocimiento. La mayoría estamos ignorantes y pendejos. Entonces, si un personaje llamado Enki, llamado Prometeo o llamado Lucifer quiso entregarle el conocimiento a la humanidad, ¿qué le impidió enseñarle a la humanidad a utilizar el conocimiento? ¿Qué le impidió? Y esto va para aquellos que creen que Lucifer es el todopoderoso, el que puede con todo. O sea, bájenle un poquito a su intensidad, bájenle un poquito a su fanatismo, que Lucifer, al final de cuentas, en la modalidad que lo quieras entender, en la cultura que lo quieras entender, o en el punto de partida que sería Enki, era un personaje que era parte de un grupo y tenía sus pares. Tenía sus pares incluso, si hablamos de Enlil, entre Enlil y Enki, o Lucifer, Jehová, como lo quieras entender, ¿quién escribió la historia? ¿Quién escribe la historia en este momento? El ganador. El ganador escribe la historia. Soy partidario de la ideología luciferina, sí, pero ¿quién escribe la historia? ¿De quiénes escribe la historia en este momento? Bueno, voy a sacar este libro que ya está viejito porque tengo como unos 12 años con él. Por ahí tengo otra Biblia, pero bueno. Ese es el que escribe la historia. Este es el que tiene 4.000 millones de personas siguiéndole en distintas ideologías, pero al final de cuentas se rigen por el mismo personaje que impuso el monoteísmo. ¿Quién escribe la historia? Obviamente la escribe el más fuerte. Y si le escribe el más fuerte, entonces ¿por qué el fanatismo de creer que Lucifer es el todopoderoso, que Lucifer es lo máximo? Lucifer es un personaje que tuvo una influencia muy importante en el ser humano, especialmente porque fue el encargado, según la mitología, fue el encargado de crearlo. Y en algún momento dijo, bueno, pues el humano tiene que tener conocimiento, pero nada más le dijo al humano lo que tenía, pero no le dijo qué hacer con él. Ahora, no es excusa para decir, bueno, pues
soy pendejo porque Lucifer no me dijo qué hacer con el conocimiento. No, afortunadamente hemos tenido personajes a lo largo de la historia que han influido para que cada uno de nosotros despertemos ese conocimiento que hay en cada uno de nuestros seres. Toda esa información que hemos recopilado a través de distintas vidas, porque entraríamos en temas de reencarnación, que no lo voy a explicar porque es otro tema, pero todo lo que hemos aprendido a través de nuestras experiencias en distintos cuerpos es mucha información, mucho conocimiento que está en algún lugar de nuestro ser, está dormido, está encerrado y hay que sacarlo y hay que ponerlo en práctica. Así, a modo general, cualquier situación que queramos saber, la sabemos. Simplemente es cuestión de preguntarle a nuestro cuerpo. Con el grupo con el cual nos reunimos, hicimos por ahí alguna dinámica donde hacemos un ejercicio y le hacemos una pregunta al cuerpo y el cuerpo responde sí, responde no. Entonces todo lo que tú quieras saber, tu cuerpo te responde. Hay distintas maneras, pero bueno. El punto es que si Lucifer es un personaje que en algún momento tuvo participación, llámese Enki, llámese como le quieras llamar en distintas culturas, es un personaje que estaba limitado, tenía limitaciones, que tal vez sí tuvo la intención o tuvo ese amor que algunos creemos que tuvo a la humanidad, tuvo ese amor a la humanidad, pero estaba limitado. Era un personaje que estaba subordinado a alguien de más jerarquía o a algún grupo en específico porque no hizo exactamente lo que la intención, conforme a su intención, que era que el humano abriera los ojos. Según lo que se habla de Lucifer, también para romper el mito de relacionarlo con la maldad, relacionarlo incluso con esa actitud bélica de algunos personajes que son partidarios de Lucifer, a Lucifer, dentro de su punto de partida como Enki, se le reconocía como el dios de las aguas. Y si Lucifer era el dios de las aguas, ¿qué significa el agua? ¿Qué significa el dios de las aguas? O en sí, ¿qué significa el elemento agua? ¿Cuál es la función del elemento agua en este momento? ¿Qué es lo que conocemos por características o atributos o beneficios del elemento agua? ¿Cómo participa el elemento agua en nuestro cuerpo? Lucifer se le conoce, de hecho por ahí se le veía como regando según lo dibujaron. Si a Lucifer se le conocía como el señor de las aguas, y nuestra composición, según los que saben, dicen que estamos compuestos en un alto porcentaje de agua. Algunos dirán el 70%, otros dirán que es un porcentaje más alto de agua, pero nuestro cuerpo está compuesto en la mayoría, mayormente de agua. Lucifer era el señor de las aguas, dejó su marca en nuestro cuerpo según podemos entender con la historia. Ahora, el elemento agua tiene unas características bastante notorias en cualquier filosofía o credo esotérico. Influye en las emociones, influye en la inteligencia, influye en el tema de sabiduría. Está directamente ligado a eso, aparte de otras características, pero especialmente en esto. En las emociones, inteligencia y sabiduría. Que inteligencia no es lo mismo que sabiduría. Por ahí en el libro de La magia no tiene religión, tomo 1, ahí explico, creo que ahí fue, bueno, no recuerdo bien. Si el elemento agua está relacionado con estas características y está relacionado directamente con Lucifer, como el dios de las aguas o el señor de las aguas, como se le pudo haber entendido, ¿de dónde diablos sacan que Lucifer es un personaje que tiene que ver con un tema vengativo? El agua, en un sentido positivo, es el equilibrio de las emociones. Tiene una relación directa muy fuerte con las emociones. Entonces, si estamos hablando de un personaje que sabe controlar sus emociones, no tiene nada que ver con un personaje bélico, con un personaje intenso, con un personaje agresivo, porque hay muchos satanistas, muchos luciferinos que creen que porque son luciferinos ya son así como tienen que tener mucha fuerza, tienen que proyectar una imagen intimidante, o dentro de sus pendejadas mentales, dentro de sus masturbaciones mentales, creen que por ser luciferinos están en un plano súper elevado. Obviamente no tiene nada que ver con esto. Lucifer, entendiéndolo como Enki, como el dios de las aguas, tiene que ver con control emocional, control mental, porque habla de inteligencia, y sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Obviamente la sabiduría es la manera en que tú entiendes la vida,
Entiendes la vida más allá de la percepción física. Vas al fondo, a la raíz de las cosas, creas o construyes tu propia realidad conforme a lo que estás viendo, pero es como si vieras una flor. Cualquier persona ve una flor y la puede admirar por fuera. Una persona sabia va al fondo, al punto de partida de la flor. Obviamente iría a la semilla, iría a todo el proceso. Bueno, también es un tema más intenso, pero no es para hoy. Lucifer, señor de las aguas. Enki, dios de las aguas. Elemento agua. Agua, fertilidad, agua, creación. ¿Dónde está el tema de maldad? Para aquellos luciferinos que se creen muy malotes, que se creen así como que muy intimidantes, no tiene nada que ver con eso la filosofía luciferina. No tiene nada que ver con proyecciones bélicas, proyecciones de agresividad. No tiene nada que ver con eso. El dios de las aguas, fertilidad, creación, emociones, control mental, inteligencia, sabiduría. Eso son características de Enki a través de las distintas culturas, incluso del que nos llega ahora a nuestros tiempos como Lucifer, el cual se entiende como el portador de luz. Ahora, hay unos personajes que relacionan a Lucifer con el elemento aire, Satán con el fuego, Belial y... bueno, algo así. Pero ya los partidarios de la historia, de la mitología, Lucifer está relacionado, Enki en sí, no tanto Lucifer, porque Lucifer es un término más moderno, digamos, pero Enki está relacionado con el elemento agua. De hecho, la era de Acuario, en la que se supone que ya estamos, la era de Acuario tiene que ver con Lucifer, con el planeta Venus, que el planeta Venus tiene una importancia creo que se le llama metáfora esto, tiene una enseñanza muy ilustrativa, muy fuerte para todos aquellos que somos partidarios de la ideología luciferina. ¿Por qué? Porque vemos el planeta Venus, lo vemos como la estrella de la mañana, pero también lo vemos como la estrella del atardecer, ya sea que nos lleva a la iluminación o nos lleva a la oscuridad, nos lleva a mantener al punto de perdernos o al punto de iluminarnos. Entonces no es exactamente el planeta Venus, Lucifer, no es exactamente iluminación, brillo, sino que o entras a la luz o te pierdes. La luz en el sentido simbólico de conocimiento. Muchos se van a la parte oscura. Obviamente en la parte oscura es donde reina la ignorancia, donde reina la estupidez y todas esas actitudes o actividades que no construyen. Pero en sí está relacionado con el elemento agua, o en este caso como el dios de las aguas. Se le conoce como el personaje central de la era de Acuario, en la cual se supone ya estamos. Acaba de pasar la era de Piscis, donde el personaje central de la era de Piscis pues fue Jesús. Ahora, el tema de Jesús de Nazaret. Por aquí voy a tratar de ver si lo encuentro rápido, no me voy a entretener mucho. El tema de Jesús cuando le escribe al apóstol, cuando le escribe a Juan, cuando le manda decir por medio del ángel o del enviado, del mensajero, ¿cuál es el pasaje? Le manda decir, le manda un mensaje y le dice: yo soy a la estrella de la mañana. Déjame ver la palabra, a ver si lo encuentro. Hay un pasaje bíblico donde Jesús se identifica como la estrella del amanecer, la estrella del alba. Hay un pasaje, no recuerdo exactamente, en el Apocalipsis obviamente, y se identifica Jesús diciendo: yo soy la estrella del alba o la estrella del amanecer. Y eso significa: yo soy Lucifer. El mismo Jesús, el Jesús bíblico,
se identifica, no tengo el pasaje en este momento, pero pues simplemente googlealo y donde Jesús se identifica como la estrella del amanecer y lo vas a encontrar. Bueno, no recuerdo el pasaje, pero de que está, está. El mismo Jesús de la Biblia, del cual dejó una enseñanza altamente espiritual, Jesús, el alquimista, el humano, porque humano era, en su momento fue un humano, fue un maestro que tuvo una escuela iniciática y bueno, es mago, alquimista, todo lo que conlleva. Que la iglesia tomó al personaje y lo incluyó dentro del canon bíblico para relacionarlo con el Dios del Antiguo Testamento, bueno, pues parece que les falló, porque el Dios del Antiguo Testamento tenía una mentalidad muy distinta a la que presentaba Jesús. Ahora, ¿quieres identificar a un personaje llamado la esencia de un luciferino? Bueno, pues identifica al Jesús, no al Jesús que te presenta la iglesia, sino investiga sobre Jesús, el Jesús fuera de la Biblia, y te vas a dar cuenta cómo el personaje empata o tiene las características de lo que él mismo dice por ahí en el Apocalipsis. Dice: yo soy la estrella radiante de la mañana. La estrella radiante de la mañana está relacionada con el planeta Venus, y el planeta Venus en sí está relacionado con Lucifer. Revelación 2:28. A ver. Revelación 2:28. Revelación es de la Biblia de los testigos de Jehová. También la tengo, por aquí la tengo. Y le daré también aquí habla de: y le daré también la estrella de la mañana. Hay otro pasaje donde él dice: yo soy la estrella de la mañana, pero no recuerdo cuál es. No recuerdo y no me voy a quedar mucho tiempo por aquí. Bueno, si quieres identificar a Jesús, o en este momento si Jesucristo existiera, o Jesús el bíblico existiera, en este momento sería un luciferino. De hecho sería el más luciferino de todos. ¿Por qué? Porque el personaje era exactamente eso, un portador de luz. No era el personaje amoroso del cual habla la Biblia, también tenía sus arranques intensos, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, pues ya estamos viendo que Lucifer, el que conocemos ahora, tiene un origen en la figura de Enki, que fue a través de distintas culturas, como ya lo podemos identificar en mucha información que hay. Pasó por todo, prácticamente por todas las regiones del mundo, y tuvo presencia. Ahora, dentro de los planes que tenía este grupo de personajes que crearon al humano, de los cuales se decidió crear al humano, en el cual Enki fue el encargado él y su equipo obviamente fueron los encargados de crear al humano. Cuando el humano empieza a tener conocimiento para reproducirse, se dice que en tiempos primarios, para tener sexo tenían que hacerlo delante de lo que se llama sacerdotes. Había personajes cuidando la manera en que podían tener sexo. Pero resulta que el ser humano empezó a tener sexo sin permiso de los dioses. ¿Por qué sin permiso de los dioses? Porque empezaron a reproducirse. Cuando el ser humano se empieza a reproducir, los llamados dioses, los que ahora se entienden como dioses, entendieron que cuando el ser humano se reprodujera, iba a ser difícil controlarlos. Empezaron, a través de la historia, encontramos mucho tema de pestes, mucho tema de muerte. ¿Por qué? Porque se buscaba reducir el número de personajes. El tema del diluvio universal, aunque muchos lo descartan, pero también algunas culturas, o varias culturas, o muchas culturas pudieran dar testimonio de un diluvio que realmente acabó con toda la humanidad. Y se dice que en el tema del diluvio fue Enki quien
quien salvó a lo que ya conocemos ahora como, a lo que nosotros conocemos como Noé, que en otras culturas puede tener otros nombres, pero fue él quien lo salvó porque le dijo, haz esto, esto y esto, para que te salves. La humanidad se empezó a reproducir, se empezó a reproducir. Ahora, el tema del sexo no es algo netamente de los humanos. Los mismos llamados dioses fueron muy participativos con el tema del sexo, demasiado, tanto que el mismo Enki o el mismo Lucifer, como lo entendemos ahora, fue un amante del sexo. Fue un amante del sexo. Obviamente, en aquellos tiempos se manejaban tenían una ideología distinta en cuestión al sexo. ¿Por qué? Porque pues de Lucifer se dice que Lucifer tuvo sexo con sus hijas o con alguna de sus hijas, con hijas de sus hijas, en este caso nietas. Prácticamente Lucifer agarraba todo lo que se movía, le tiraba todo lo que se movía. ¿Por qué? Porque era altamente activo en la parte sexual. Y no solamente él. Enfatizo el tema de Lucifer porque lo que en este momento puede parecer bastante degradante o bastante alejado de las conductas morales y permitidas y lógicas y racionales, como el tema del sexo entre parientes, y sobre todo lo que se manejaba, que en este momento pues es inaceptable el tema de que Lucifer tuviera sexo con sus hijas. Bueno, en aquel momento era algo normal. ¿Por qué? Porque se buscaba que la sangre se mantuviera pura. Esa era la idea. Pero bueno, son puntos que de pronto algunas personas pudieran malinterpretarlos y se pueden crear se le puede dar una imagen distinta a Lucifer. Lo que en este momento es moralmente inaceptable, en aquellos tiempos se hacía con la intención de mantener pura el linaje o la línea de sangre. Tenemos Lucifer, nada que ver con el tema bélico, nada que ver con el tema destructivo, nada que ver con eso, porque era un científico, era un personaje que sí, que pudo haberle tenido amor a la humanidad, le dio el conocimiento, pero a la humanidad así general no le dijo qué hacer con el conocimiento. A través de la historia han aparecido distintos personajes. El último, el más referente en estos tiempos, pues fue el mismo Jesús, el cual trajo un mensaje de sanación, no de salvación, de sanación. Y por ahí el tema, la palabra clave para el tema de sanación fue metanoia, mente nueva. Cuando le dice a los discípulos ir por el mundo y predicar el evangelio, no era exactamente eso. Por ahí en Mateo 28, es dice, por lo tanto, Mateo 28, 19, por lo tanto, ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bla, bla, bla. Este pasaje es un pasaje que fue adaptado para favorecer la ideología del Dios bíblico. La ideología de la Trinidad, porque en los textos antiguos, este pasaje de Mateo 28, 19 no existía. Incluso en la Biblia, la llamada Septuaginta, sí, en la Biblia de los 60 no existía este pasaje. Este pasaje se adaptó posteriormente, por ahí creo que en el 1500 o en el 1000, después del año 1000 se adaptó este pasaje de ir y reforzar el tema de la Trinidad. Aquí lo que estaba diciendo es ir y hablarles de la metanoia, mente nueva. Era el mensaje de Jesús. Mente nueva significaba Jesús. Todo lo que enseñó fue sobre iluminación. Ahora, fue el más popular, pero no era el único, porque estaban los esenios, estaban las culturas en Egipto, o los sacerdotes de Egipto, personajes espirituales en Egipto, lo mismo en Oriente. En muchas partes había personajes que estaban hablando de despertar espiritual, que no tenía nada que ver. El mismo Buda, el mismo Mahoma, son personajes que hablaron de despertar espiritual. Pero en este momento nos dicen, no, tú eres luciferino y no tienes por qué creer en Jesús, no tienes por qué, o simplemente, ya porque eres partidario del sendero de la mano izquierda, ya no tienes que saber nada de Jesús, o tienes que ridiculizar o tratar de ridiculizar a Jesús, a Buda, a Mahoma y a otros pensadores que no son propiamente del sendero de la mano izquierda. Cuando una persona tiene ese tipo de pensamiento, bueno, pues se le respeta. Pero si hablamos de despertar espiritual, si entendemos al Enki desde su punto de partida hasta Lucifer, entendemos que es un personaje que era un
propulsor un promotor de la libertad o la amplitud o la apertura de conciencia, apertura de mente, conocimiento, etc. Eso era prácticamente el personaje llamado Lucifer, que todavía hay gente pendeja que cree que Lucifer es un personaje que tiene que estar peleado con Dios y que se tienen que estar peleando con Diosito y quieren seguir con esas ideas. Adelante, sigan creyendo eso, pero el tema de Lucifer no tiene nada que ver con un asunto de que te estés peleando con Dios, tiene que ver con un tema de luz, sabiduría, despertar espiritual, apertura de conciencia, iluminación, etc. Y esto se ve en distintos cultos, en distintas ideologías. Si la gente sigue creyendo que tienen que matar un animal, perfecto. De hecho, cuando se hacían los sacrificios, incluso para el mismo Yahvé, que hacer un matadero de animales, que siempre mataba gente y que sigue matando gente en Medio Oriente para alimentarse, porque Medio Oriente o la zona de Irak y todo lo que conlleva esa franja o esa área, sigue siendo un tema de mortandad. Siempre hay conflictos. ¿Por qué? Porque buscan alimentarse de todo el dolor que hay en ese círculo. En el pasado era matar animales, pero no los mataban por matar, o bueno, no era algo te llega el animal y lo mata, no, había un ritual, había un proceso, había toda una preparación energética. ¿Para qué? Para que la energía que emanaban los animales era energía que alimentaba a esos personajes llamados dioses, porque dioses, Jehová o lo que conlleva esto no es un dios, son muchos dioses, son varios dioses o son más de uno, porque es plural. Es plural, ¿por qué? Porque en el principio creó Elohim o Elohim, según como lo quieras pronunciar. En el principio crearon los dioses o los dioses crearon, según el pasaje bíblico de Génesis 1:1 dice, tal vez mi pronunciación no es muy buena, pero es Prechim para Elohim, en Hachamaye fue Ahare. Y cuando dice Elohim, en el principio crearon los dioses crearon. En el principio los dioses crearon, fueron varios dioses, no uno solo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, plural, está hablando de que somos varios, hagamos al hombre igual a nosotros. Descendamos, cuando en la torre de Babel descendamos, obviamente descendieron varios, no fue uno solo. Esta idea de que Jehová es un solo personaje, bueno, también es muy aceptada, pero la enseñanza bíblica nos dice que son varios dioses. En la Biblia empieza hablando Dios, y después aparece Dios el Señor, y luego aparece Dios. Son dos personajes aquí por lo menos, nada más para que nos quede claro que no es uno solo. Ahora, se dice que la enseñanza o el mensaje o las palabras de Enki no fueron registradas como de manera abierta. Por ahí en algún relato pudiera haber hablado, pero ya como enseñanza, lo más parecido a enseñanza que hay en relación a Enki es por medio del dios Ta, dios egipcio, que se dice que gobernó 10.000 años. Bueno, sobre este personaje hay algunos escritos y dice lo siguiente: reposa tu corazón cuando hables. Dice, reposa tu corazón. Cuando hables pronuncia palabras elevadas. Y que cuando los nobles te escuchen digan, qué bello es lo que sale de su boca. Otro mensaje que dejó es, habla tan solo cuando sepas que aportarás una solución. Debes ser excelente discípulo, pues quien habla no eres tú, sino el consejo de tus maestros. Otro mensaje que dejó este personaje llamado Ta, que tu corazón no sea vanidoso a causa de lo que conoces. Toma consejo tanto del ignorante como del sabio. Pues eran personajes que hablaban de filosofía, personajes que hablaban de temas de conciencia, de temas de humildad, temas de respeto entre los seres humanos. Esto era Enki, o como lo quieras llamar, Lucifer. Entonces, si de pronto ves por ahí, es que soy luciferino, tengo que vestirme de negro. Eso de vestirte de negro es una decisión personal, pero si tú te vas a vestir de negro porque eres luciferino, pues estás cayendo en el programa de la iglesia. La iglesia dijo que el color negro es un color
partidario del mal. Entonces, de pronto estamos medio pendejos y decimos, entonces me voy a vestir de negro porque ahora soy luciferino, o satanista, que también pudiera ser. Ahora soy luciferino y como luciferino tengo que vestirme de negro porque los luciferinos somos oscuros. No, el tema oscuridad en el sentido de ocultismo, lo que lleva al oculto, tiene que ver exactamente con eso, con lo que no se conoce, con lo que no es muy popular, con lo que no quieren que sepamos, pero no tiene nada que ver con un negro literal, con un negro de maldad, con un color negro de rebeldía en cuestión de agresividad. No tiene nada que ver con eso. Al color negro lo satanizó la iglesia. Si tú te vistes de color negro porque te crees satánico y porque la iglesia te dijo que tenías que vestirte satánico, pues simplemente le estás haciendo caso a la iglesia. Ahora, que si tú te vistes de color negro porque te sientes bien con ese color y te gusta, perfecto. Pero si lo haces por seguir una moda, porque de pronto te vestías como godines o te vestías de otra manera, pero ahora que que tal vez ya estás entrando en el sendero de la ideología luciferina, ya te quieres vestir de negro, bueno, pues simplemente estás adoptando los pensamientos o la ideología que implantó un mecanismo religioso que sigue lavando cerebros en los últimos 2000 años. El color negro es una decisión personal. Ningún personaje que se diga luciferino está obligado a vestirse de negro. Esa es una decisión personal. Te vistes o no te vistes, punto. Si te gusta, bien, pero no lo hagas simplemente porque ahora ya soy luciferino, ya me tengo que vestir de negro. Esas son pendejadas. Voy a hacer una pausa antes de terminar. Les recuerdo, bueno, para hablar de Lucifer, bueno, por aquí tengo un libro que se llama Yo soy Lucifer, donde explico el tema de Lucifer, entendiendo el concepto luciferino que tiene que ver con despertar espiritual, que tiene que ver con hacernos dueños de nuestra realidad, más un pensamiento filosófico. La manera en que yo entiendo a Lucifer, lo entiendo como un estilo de vida, como un pensamiento, como una ideología, no tanto como un personaje que en este momento pudiera estar aquí a mi espalda, etcétera. No lo veo desde ese punto, lo veo como una ideología, como un personaje que en algún momento tuvo su tiempo a través de distintas culturas, pero en este momento Lucifer no está exactamente en el mundo como una persona, sino como un concepto, como un estilo de vida. ¿Quién puede ser Lucifer? Todo aquel que sea portador de luz. Y hay portadores de luz a través de la historia, y en este tiempo hay muchos portadores de luz. Por eso yo digo, bueno, pues si yo siento que estoy participando de esto, entonces yo soy Lucifer. No es la vibración del personaje mitológico, pero dentro de mi realidad, yo soy Lucifer. Entonces, aquí hago algunas propuestas relacionadas al pensamiento luciferino que tiene que ver con exactamente eso, con el control de las emociones, con inteligencia, con sabiduría, desde la perspectiva de un servidor. De esa manera te presento a Lucifer, de Lucifer que tiene control, de Lucifer, el personaje que está relacionado con ese, el dios de las aguas o el señor de las aguas, según se entendiera. También, donde hablo abiertamente, donde doy un tema más de enseñanza, este es más como de filosofía, de pensamiento, etc. Y este es más de enseñanza en cuestión de aprender acerca de Lucifer y todo lo que conlleva al respecto. Entonces, Memorias del Gran Maestro, que es un libro de un servidor también. Y, bueno, les aviso que ya tengo listo el libro de La magia no tiene religión, hechizos y rituales. Es un libro que contiene mucha información. Una de las cosas que yo hago cuando hablo de hechizos es que enseño a trabajar con muy pocos materiales. Yo no te voy a decir que tienes que buscar las esferas del dragón, no te voy a decir que tienes que buscar 7 pelos de un coyote, de un lobo. No. Yo te enseño a trabajar con tu propia energía, tal vez por ahí alguna vela, tal vez una fotografía, etcétera, pero muy pocos materiales. Y aquí está la magia no tiene religión, tomo 4, tengo 3 tomos más, y este es el tomo 4, es hechizos y rituales. Y para el día 13 tengo la conferencia La estructura del amor en la mente alfa. En términos más puntuales te digo que si después de la conferencia, después de lo que te voy a compartir en la conferencia, todavía le sigues llorando al
al tóxico o a la tóxica, te devuelvo tu dinero. Porque yo lo que te voy a compartir en ese día, lo que tiene que ver con el amor, aplica para todo. Todo mago, todo hechicero, todo partidario del sendero de la mano izquierda, que anda de llorón, que anda de sufrido, que anda de víctima, mejor haga una pausa, porque lo que tiene que ver con el sendero de la mano izquierda, en sí, llámese como se llame, en el sendero de la mano izquierda, es una corriente de pensamiento, de empoderamiento, como ya una palabra moderna. Es una corriente de pensamiento donde la gente que sí es partidaria de este tipo de pensamientos, son personas que tienen autoestima, control emocional, que tienen capacidad para resolver cualquier situación que se les presente. Y una persona que se diga partidario del sendero de la mano izquierda y todavía anda llorándole al tóxico o a la tóxica, anda un poco equivocado. Personas que andan peleando con todo el mundo porque es que me vio feo, es que me dijo que me dijeron que soy orejón, me dijeron que soy negro. Bueno, ese tipo de personas tienen mucho que trabajar en sí mismos. Entonces, en la estructura del amor, en la mente alfa, ahí enseño, voy a compartirte estrategias, información que te va a ser muy útil para que dejes de complicarte, o sobre todo para que dejes de ser el tóxico. Tal vez tú eres el tóxico, tal vez tú eres la tóxica, tal vez tú eres el intenso, la intensa. Entonces, en la estructura del amor, en la mente alfa, vas a aprender, y estoy seguro que vas a lograr, con las propuestas que te voy a hacer, vas a entender cómo romper con ese tipo de pensamientos. Ahora, para las primeras personas que se inscriban, todavía me quedan un poquito de libros. La Biblia del Amor y la Biblia de la Mujer y el Hombre Alfa, también escritos por un servidor, van de regalo para las personas que se inscriban, pagando el costo total de la conferencia. El costo total de la conferencia es 450 pesos mexicanos y tendrán 2 libros gratis. Obviamente pagarían el costo de envío, la Biblia del Amor y la Biblia de la Mujer y el Hombre Alfa. Si no tienes para pagar los 450 y dices, bueno, voy a pagar menos, bueno, paga menos. Obviamente no tendrías derecho a los libros, pero tendrías derecho a la conferencia. Entonces, ¿cuánto es menos? No sé. Si tú dices, bueno, cuesta 450, pero no tengo 450, voy a pagar 100, voy a pagar 200, perfecto. Perfecto, puedes ser parte de la conferencia. Solamente los que paguen la conferencia completa tendrán los libros completos. Entonces, obviamente los libros los voy a entregar pasando la conferencia. ¿Por qué? Porque así reúno el número de personas que son los que van a tener el libro. Hago una sola vuelta al correo porque no me queda tampoco a la vuelta de la esquina. Y la entrega de los libros aplica para personas que viven en México. Si vives en otro país es complicado el tema de los envíos. Bueno, ¿qué sigue? Los veo, no sé, en un mes aproximadamente. Voy a estar 3 semanas, voy a estar no voy a estar transmitiendo en vivo. Voy a seguir compartiendo contenido. Por ahí voy a dejar algunos videos en el canal de YouTube. Voy a seguir dejando por aquí contenido, pero no en video. No voy a estar transmitiendo en vivo por 3 semanas aproximadamente. Estoy por ahí en algunos proyectos que demandan mucho tiempo de atención. Aparte, hemos trabajado mucho. Creo que llevamos ya día a día, por lo menos todo este año, pero creo que diciembre también estuve transmitiendo en vivo. Apocalipsis 26, 22, 16. Ok. Yo soy Jesús, os envié mi ángel con el testimonio para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la radiante estrella de la mañana. Gracias, Patricia. Aquí Jesús se identifica. Jesús se identifica como la estrella radiante de la mañana. Todos los estudiosos del tema saben que la estrella radiante de la mañana es Venus y es Lucifer. Entonces Jesús, el bíblico, se identifica como Lucifer. Si tú estás peleado con Jesús y estás poniendo ahí pendejadas tóxicas en relación a Jesús, pues has quedado como un pendejo, porque Lucifer
Jesucristo, Jesús, el llamado el Cristo, se identifica como la estrella radiante de la mañana, se identifica como Lucifer. Digo, hemos quedado como pendejos porque hace algunos años yo también hacía comentarios alusivos a Jesús y según yo creía que me burlaba de Jesús y lo único que hacía era quedar como pendejo porque, no voy a decir qué hice, pero hice comentarios que no van al caso relacionados a Jesús. Y bueno, en algún momento tenemos que aprender, en algún momento tenemos que entender, el mismo Jesús se identifica como la estrella radiante de la mañana. ¿Preguntas, dudas? Bien. Amarantine, sí, estoy de acuerdo contigo, Por eso, bueno, en el libro que es de un servidor, enseño a trabajar mucho. De hecho, aquí no hay ningún trabajo, a excepción de que por ahí hay un paradigma con la luna. Bueno, pues conectar con la energía de la luna, con la energía del sol, que esto lo hicieron en todas las culturas. En todas las culturas se habló de conectar con el sol o con la luna. Pero ya en personajes... llámese pedirle a Dios, pedirle a Satán, pedirle a Lucifer, no hay ese tipo de ideología en la parte de la hechicería. Por cierto, si algunas personas, ya te compartí la esencia de Lucifer, partiendo de Enki. Entonces, si de pronto quieres hacer un amarre con Lucifer, que por ahí hay personas que dicen, voy a hacer un amarre con Lucifer. No, Lucifer no hace amarres, está en otra onda, está en otro nivel. Enseño a trabajar con muy pocos materiales, y sin ser partidario de algún dios, demonio o figura deífica en específico. No soy partidario de pedirle a ningún dios, a ningún ser. Por eso también comparto aquí lo que dice Amarantine. Pero bueno, independientemente de que si tú eres partidario de utilizar el paradigma de algún dios, llámese como se llame, bueno, puedes hacerlo. Yo te recomiendo de manera constructiva que si tú eres partidario, no sé, de Santa Muerte, de Santa Muerte, de algún santo, de alguna virgen, no sé, de algún demonio, ve la situación desde uno mi fuerza a la tuya. Unimos fuerzas. No te pongas en una posición dependiente. Virgencita, si tú quieres, dame. No, Virgencita, vamos a hacer esto. Si eres partidario de la Virgen. Si eres partidario de Satán, Satán, vamos a hacer esto. Si tú lo ves como una figura real, vamos, hagamos, unamos nuestras fuerzas. Nada de, Satán, si tú quieres, dame esto. Si tú quieres, no. Eleva el nivel, por lo menos ya, si tu paradigma es, tal figura es real, bueno, perfecto. Si esa es tu creencia, sigue con ella, pero une tu proyección mental o tu energía o tu poder, únelo a la de la figura en la que tú tienes fe, de la que eres partidario, y eso creo que te vendría mejor, en lugar de estar dependiendo de que si un Dios quiere, de que si Dios nos quiere. Los magos no piden permiso. Si te crees mago, si te consideras mago, no se pide permiso, se actúa, se ordena. La magia es aliarte con otras energías también. Te puedes aliar, pero someterte no. Para someterte hay otros cultos, hay otros credos. En la magia, en la hechicería, no te sometes ante nadie. De hecho, vas a transformar la realidad conforme a tu criterio o a tu voluntad, si lo quieres entender así. Yo regalo la otra mejilla. Bueno, mira, para empezar, no soy partidario de regalar la otra mejilla porque ni siquiera participo en discusiones. No me meto en discusiones, no discuto con nadie. Si de pronto alguien quiere problema conmigo, yo me retiro. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Durante muchos años, fui como muy impulsivo. Durante mucho tiempo fui bastante agresivo, en tanto verbal como físicamente. A estas alturas, a mi edad, no estoy para demostrarle nada a nadie. Si alguien me dice que soy un pendejo, que le tengo miedo, yo le digo, sí, soy un pendejo, sí te tengo miedo, y me retiro.
Me sale más barato, me sale más me ahorro muchos problemas evitando meterme en conflictos. Si alguien viene y me dice que estoy equivocado en lo que yo estoy diciendo, o alguien me dice aquí que me quieran llamar como me quieran llamar, yo simplemente ignoro, voy y bloqueo. Entonces no tengo necesidad de poner la otra mejilla, porque ni siquiera me pongo en una situación de conflicto con nadie. Ahora, si alguien me llegara a dar si alguien llegara a hacerme enfadar de verdad y yo quisiera responder, lo que menos voy a hacer es responder ni con gritos ni con violencia física. Yo tengo mis métodos para eso, tengo el conocimiento que tengo, digo, mis herramientas, para eso tengo herramientas para responder. Tengo mi altar, me voy a mi altar, hago lo que tengo que hacer y dejo que pasen cosas. No tengo necesidad ni de ponerle otra mejilla, ni de prestarme a situaciones conflictivas. Y si algo lo tengo que resolver, lo resuelvo desde el altar. Esa sería mi lógica. Ok. Buenas noches, buenas noches, buenas noches para los que no saludé. Pues son ahí varios. Pues ya nos vamos. Buenas noches, Elena. ¿Sería capaz de vengarme? Gracias también nuevamente por tu comentario. La venganza. Ojo con esto que voy a decir para aquellos que quieren hacer trabajo de magia negra y quieren andar destruyendo y todo lo quieren arreglar con hechizos. Cuidado con eso. A veces hace falta que alguien venga y nos haga saber. Por ejemplo, decimos, es que fulanito me hizo daño. Pues sí, fulanito te hizo daño para que te des cuenta lo débil que eres. El problema lo tienes tú, no fulanito. En lugar de querer vengarte porque fulanito te hizo daño, mejor aprende la lección. Deja de actuar como, lo digo a modo general, dejemos de actuar como pendejos. Dejemos de actuar de manera impulsiva. Dejemos de actuar desde una mentalidad de víctimas. A veces la gente es bueno que vengan personas y que nos hagan daño o darnos cuenta que algo nos lastimó para que aprendamos a fortalecernos emocionalmente. En lugar de querernos vengar porque fulanito nos hizo, fulanito nos mintió, fulanito nos hizo, no, o nos dijo cualquier... No. A ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué me afecta? ¿Por qué me hace daño? Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, si fulanito de tal hizo algo y afectó a alguien de nuestro medio de manera dramática, física, y queremos hacer algo, lo podemos hacer con nuestro conocimiento. Nos vamos a ahorrar muchos problemas y vamos a ser más efectivos a través de conocimiento, a través de hechicería, a través de magia, pero solamente cuando lo requiera, cuando sea algo que tú digas, eso tiene que ser sí o sí. Entonces aquí se maneja mucho el tema de sabiduría. No quieras ir por la vida haciendo trabajos de magia negra, no quieras ir destruyendo a la gente porque simplemente estarás perdiendo el tiempo y no te vas a dar la oportunidad de reconocer cuáles son tus errores, cuáles son tus fallas. No se arreglan las cosas con magia ni con hechicería en la cuestión de rituales. Estos son medidas alternativas que de pronto pueden servirte en ocasiones especiales. Esto no es para que vayas por la vida embrujando a la gente, haciéndole hechicería a la gente. No es para que vayas cagándole la vida a la gente. Es para que aprendas a defenderte cuando sea necesario. No es para que quieras arreglar todo con magia o con hechizos. No, esto no es así. Bueno. Gracias, Maura, gracias. A ver. Es como la ley de causa y efecto. Bueno, sí, es más profundo el tema de causa y efecto, pero bueno, ya nos vamos. Ya nos quedamos mucho tiempo por aquí, los veo próximamente. ¿Cómo compran el libro? Pues mandan un mensajito a un servidor. Para los que no conocen, pues soy un soñador que escribe libros relacionados a temas que manejo. Tengo 12 libros escritos en físico, por ahí tengo otros en digital. Estoy a punto de estrenar mi primer audiolibro. Ya es
ya está hecho, simplemente un detallito que le falta. El audiolibro se llama Yo Soy Lucifer, también está en físico y bueno, cualquier persona que tenga interés en alguno de mis libros se pone en contacto por medio de un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Envíos a todo el mundo, claro que sí. Bueno, nos vamos, pasen una excelente noche y los veo por aquí en 3 semanas, tal vez 4 semanas. Éxitos.